Hola, hola, les damos la bienvenida a nuestro primer episodio del podcast académico del curso de Teorías del Aprendizaje. Nosotras hablaremos de un cuento titulado ¿Qué le pasa a Javier? En este espacio y vamos a abordar el caso de un niño basado en un cuento del libro de la Comisión de la Verdad. Este cuento se llama Papi, no te lleves esa bicicleta y estaremos analizando las conductas problema a partir de los aportes del condicionamiento clásico y operante de lo que hemos estado hablando en nuestras clases. En este momento me acompañan mis compañeras Camila, María del Mar y Fanny, y pues esperamos que disfruten este episodio y aprendan con nosotras haciendo el repaso de toda esta información. Vamos, Camila. Hola, mi nombre es Camila, les saludo desde acá, desde Lima, Perú. Y bueno, voy a hablar un poco sobre el caso de Javier, pero antes quería mencionar que me siento muy identificada con este caso, pues mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos vivieron el conflicto armado, entonces yo crecí escuchando este tipo de historias. Al leer la historia de Javier, hice como un salto al pasado y me sentí muy identificada. Bueno, volviendo a la historia de Javier, bueno, voy a contarles un poco. Javier es un joven que creció en una zona afectada por el conflicto armado en Colombia. A los 11 años vivió una experiencia traumática que marcó su vida. Bueno, una vecina le preguntó a su mamá si lo podía llevar a la iglesia, que es normal que en los pueblos las personas son tan unidas que siempre dejan que sus hijos vayan con los vecinos o con alguien así, pues a misa. Entonces Javier se fue con la vecina, a unas cuantas horas llega el papá, todo preocupado porque vio personas vestidas así como el Ejército Nacional y pues no se sabía si era el ejército o los paramilitares. Entonces le dice a la mamá de Javier que por favor se cerrara, que era muy peligroso, pero pues como antes mencionaba, Javier salió a misa. Entonces su madre toda preocupada sale a buscarlo, en eso se consigue a un paramilitar en la esquina que le cuestiona que para dónde va y ella le dice pues que va a ir a buscar a su hija y el señor le responde que si estaba loca, que si quería que la matara y él dice, y la mamá le responde, usted es el que tiene el arma. Entonces la señora pues al ver esto decidió volver a su hogar a esperar a su hijo, un poco preocupada pues porque ya su esposo le había dicho que posiblemente había un enfrentamiento. A horas de la tarde su madre toda preocupada, Javier aún no llegaba. Luego de pasar unas horas, Javier llega y le cuenta a su madre lo que pasó. Cabe recalcar que Javier salió a eso de las 3 de la tarde a misa y volvió a las 7 de la noche a su casa, con lágrimas y muy golpeado y asustado, un poco nervioso, y le cuenta a su mamá casi tartamudeando que estaban en la iglesia, entonces los paramilitares lo sacaron, hicieron una fila y lo separaron entre hombres y niños, pasando una lista en la cual había nombres y números de cédula. Entonces en eso dan la orden que las mujeres y los niños pueden salir. Él recordó que tenía 11 años y sale corriendo con los ojos tapados y se tropieza con las puertas, con las paredes, con todo, porque pues al miedo de que le pudiera pasar algo, que le fueran a pegar una bala, él decide cerrar los ojos y pues en todo ese transcurso de no ver fue que se demoró tanto y pues su madre muy preocupada, con ansiedad, le empieza a doler la zona baja del abdomen. Cabe recalcar que estaba embarazada la señora y por el enfrentamiento que hubo a altas horas de la noche fue imposible que la pudieran llevar al hospital. Entonces esperaron al día siguiente, cuando ya era demasiado tarde para poder haber hecho una intervención para que no perdiera a su hermanita. Y esto marcó tanto a Javier que él creció con esa culpa de que su hermana no haya podido venir a este mundo por él haber decidido ir a misa. Él creció y este sentimiento siguió creciendo con él. La madre también un poco afectada, nunca pudo hablar con su hijo y hacerle entender que no era su culpa. Tami, escuchando lo que nos dijiste al principio sobre la historia de tu familia, que es una historia que desconocíamos tus compañeras de trabajo, de esta información, pues te abrazamos ante todo, primero, y esperamos que el acto de reparación que hayan tenido tu familia sea suficiente para poder ejercer el perdón en una situación tan horrible como el conflicto armado y las personas que han sobrevivido o las personas descendientes de quienes sobrevivieron al conflicto armado. Así que esperamos que, pues, que puedas manejar los sentires alrededor de lo que tuviste que remover por allá en ti para poder participar de este espacio. Gracias aún así por contarnos. Entonces seguimos con nuestra información alrededor del caso de Javier.
Ahora vamos a escuchar un poquito de lo que Mari tiene por contarnos después de que Cami nos hizo todo el resumen de la historia, de lo que hizo esto que habla aquí. El resumen estuvo corto a lo que se lee en realidad. Entonces, vamos, Mari, a ver qué nos va a compartir en este momento. Hola chicas, ¿cómo están? Las saludo desde Cali, bueno, acá con un poquitico de calor, y también, bueno, tengo muy cerca generalmente a Cami aquí en Cali, pero veo que, bueno, ahora qué rico que nos está acompañando desde allá, sabemos que están un tiempito extra a sus concentraciones. Bueno, gracias por eso, Cami, y por supuesto por compartirnos también de esta historia. Todos tenemos una historia y bueno, a veces compartirla, de pronto tener esta clase de encuentros con historias muy parecidas nos ayudan mucho también como a trabajarla internamente. A mí me llamaron la atención varias frases bastante interesantes al leer esta historia. De hecho, el libro de por sí es bien interesante, y esas frases que Javier ya luego cuando está grande, de hecho ya está casado y todo, repite, es porque, ¿para qué? De hecho esto se la dijo cuando estaba muy pequeño, le dijo, ¿para qué iba a traer hijos para la guerra? Se lo dijo a la mamá, que un padre debería no sufrir por un hijo de esa manera. La mamá también hizo ahí como un paréntesis contando lo que le dijo su papá antes de morir, ¿no? Le dijo que en definitiva orara por ellos, porque él ya no iba a estar más en esta situación, pero a ellos ahora les iba a tocar vivir. Entonces, la verdad es que es una situación bastante compleja, y bueno, esas frases sí quedaron retumbando como en mi mente. Y la idea de todo esto, chicas, pues es como hacer un análisis, y sobre todo un análisis de la conducta, ¿no? Mirar a ver cómo esta clase de situaciones, que finalmente son diferentes para cada persona, puede afectar la conducta, y no solamente a un niño, sino a un joven, a un adulto, inclusive ya a una persona mayor, y todavía seguirle afectando. En el caso de Javier nos encontramos con una conducta, tenemos que hablar de conducta de estímulo y una conducta aversiva, ¿no? En el tema de la conducta de estímulo nos vamos a encontrar que sus estímulos primordiales eran, estaba rodeado de un conflicto armado, ¿no? De personas que les hacían a ellos reaccionar de diferentes maneras. Habían también algunos estímulos discriminativos, porque esta misma presencia generaba que ellos tuvieran que todo el tiempo no hacer lo que un niño normal a los 11 años pudiera hacer, y se presenta algo que... En alerta todo el tiempo las personas. Correcto, y eso hacía que ellos generaran todo el tiempo esta respuesta de evitación o huida, que ahora lo hemos estado escuchando mucho, que se ve reflejado para personas que han vivido esta clase de situaciones en su niñez, que se ve reflejado también en todo el tema de las relaciones interpersonales, las relaciones emocionales y demás. Y hay otro muy marcado allí, y es el control de la conducta, porque finalmente la familia se ve obligada a... Entonces allí mencionaba que a las 5 de la tarde tenían que cerrar todas las ventanas, todas las puertas, ya nadie podía salir, los niños no se podían desenvolver normalmente porque el temor de las mamás era que se los llevaran. De hecho, la señora perdió su bebé, ya no hubo nada más que hacer porque por obligación no pudo atender, ¿cierto? No pudo como generar una atención oportuna para poder evitarlo. Entonces, en este tema del control del estímulo tenemos esto. Y hablando ya del control aversivo, pues tenemos un tema ya de castigo, de reforzamiento negativo y de condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se refiere como a muchas situaciones externas que nos marcan. Ejemplo, ellos escuchaban en los helicópteros, ¿recuerdan? Escuchaban helicópteros, escuchaban balaceras, entonces disparos todo el tiempo. Entonces, de cierto modo decían, no, pero pues... Es necesario vivir. Ya era una rutina el encerrarse temprano y escuchar los helicópteros y las balas, ya era parte como de su diario. Exactamente, y en cuestión de reforzamiento negativo, pareciera que estuvieran a salvo, porque mencionaban que se hacían en un espaciocito que no estaba tan hacia la calle, pero todos juntos, y sentían alivio de saber que estaban a salvo, pero al mismo tiempo pues eso no era estar a salvo porque estaban condicionados. Estaban juntos, ¿no? El decir estamos juntos nos resguarda y nos salva de alguna manera de quedar heridos, o de que seamos nosotros quienes no amanezcan, porque en la mañana también se reunían ahí como... Exacto, tenaz. Y pues un castigo todo el tiempo, porque pues las familias experimentaban, ya sabían que los castigos por salir, los castigos por no obedecer los horarios, los castigos por cantidad de cosas, pues era violencia, amenaza y peligro constante. Entonces, al verse ellos enfrentados todo el tiempo a eso, pues obviamente se iban a presentar o se iban a enfrentar a unos efectos de conducta que iban a afectar su bienestar, un bienestar que en otras circunstancias debería ser normal, o en el caso, por ejemplo, de Javier, debería ser totalmente acorde con su edad.
Entonces, obviamente se presenta ansiedad, se presenta miedo, se presenta la evitación, se presenta la hipervigilancia. Esto genera en el cuerpo no solamente en cuestiones emocionales o psicológicos, sino que también tiene un efecto bien delicado en cuanto al tema del cortisol y el estrés. Entonces está siempre al tope. El estrés está diseñado únicamente para que el cuerpo genere ese sistema como de alarma en el momento que lo necesite, pero todo el tiempo, entonces claro, empieza a haber una serie de descontrol de toda clase de sustancias, el sueño no es normal, ¿sí? O sea, el descanso, o sea, cantidad de cosas, y por supuesto, pues también un impacto en sus relaciones a largo plazo, porque al pensar en Javier, se casa, no quiere tener hijos, porque dice que no va a tener hijos a la guerra, y de hecho puede ser que ya ni siquiera viva allá. Pensemos en que Javier salió de ese lugar y está en otras circunstancias, pero aún así, sin un acompañamiento adecuado, creo que él no va a dejar de pensar eso. Entonces, bueno, esta historia es bastante impactante. Creo que Fanicita también tiene ahí como algo bien interesante que contarnos, porque en realidad, frente a esto, se generan bastantes conductas bien especiales y específicas y que toca pues empezar como a trabajarlas oportunamente. Claro, y también además nos dimos cuenta también que... quería añadir algo. Dale, Camila. Perdón. También quería añadir algo que se me olvidó mencionar, que era el reclutamiento, ¿no? Eso era un peligro eminente porque a medida que iban creciendo Javier, era un foco de que en cualquier momento lo podía reclutar los paramilitares. En muchas ocasiones su madre tuvo que enfrentarse con estas personas y decirle que su hijo no había nacido para esto. Ya. Claro. Y no se sabía, podía haber muerto la señora defendiendo a su hijo. En el caso de Javier no fue así, entonces también era un estrés constante para él y su madre, incluso para su familia. Imagínate tener que levantarte y ver balas tiradas, eso no es normal. Y a contar a ver quiénes habían sobrevivido y quiénes no. Claro, y además que como nos dice Camila, se volvía parte de la rutina, era la desesperanza completa todo el tiempo y no sabían finalmente cuándo iba a acabar, era una cosa que les generaba una frustración absoluta de no saber si mañana Javier podía seguir con vida, si mañana esa mujer no tenía que enfrentarse a nadie, si mañana no iban a ser ellos los que iban a amanecer, los que no iban a estar en el conteo que los vecinos hacían. Ese tipo de cosas que nos damos cuenta con la historia que nos comparte Camila y su familia están más cercanas de lo que está la historia que nos expuso el profe en el libro, porque finalmente es la historia de alguien, de una familia, de un Javier que vaya a saber si alguna de nosotros lo conoció o cuántos Javier no hemos conocido. Es verdad. Pero la historia está ya en el libro plasmada en este momento, no es la historia de otra persona y se asemeja mucho a lo que nos compartió Camila de su familia. Es mucho más cercana de lo que creíamos, el tema del conflicto armado. Sí, exactamente, y es una forma cruda de presentar las cosas porque lo dice con palabras y con todo expresado tal cual como se vive, porque a veces uno se encuentra con personas desplazadas y sabe que vivieron eso, pero de pronto no están preparadas para contarlo así, tan escuetamente, tan honestamente, diciendo cada detalle, y pues bueno, esa es la realidad, sí, de muchas personas. Démosle la palabra a Fanny, que la tenemos por ahí olvidada, calladita. Fanny, ella está que se habla, ¿cierto que sí? Claro que sí, buenas noches compañeras, yo las acompaño desde Togamoso, Boyacá. Por acá sí está haciendo mucho frío, ha llovido mucho. Ya, y bueno, vamos a visitar. Vamos para Perú a visitar a Camila, para Cali y vienen a Villavicencio. Sí, claro. Destinos es los que hay. Claro, por acá hay muchos lugares lindos para conocer, para disfrutar de la naturaleza. Bueno, yo diría que aportando y volviendo al tema de Javier, de la historia tan triste, es importante reconocer que cada persona ha tenido experiencias en los conflictos, experiencias que es importante de pronto reconocer, escuchar y aprender de ellas, ¿sí? Por lo menos acá, pasando a la segunda conducta, problema de Javier, debido al caso o a su triste historia, que fue la evitación de las interacciones, él de pronto se alejó de la sociedad, de todas las personas, no quería hablar ni siquiera con su familia. Esta conducta pues la analizamos desde una perspectiva del condicionamiento operante, ¿sí? Según el psicólogo Skinner, es una consecuencia de una conducta que influye directamente en la probabilidad de que se repita o no en un futuro, ¿sí? De que pues de pronto a lo largo de la historia de Javier pudimos analizar que este contexto fue descrito y vemos que es observable, medible y repetitivo, ¿sí? Porque Javier de pronto nunca pudo salir de su problema, digamos, de su culpa, porque pues era más una culpa de lo que él sentía. Pudimos de pronto ver que Javier mantiene una conducta a lo largo del tiempo que se pueden analizar tres componentes, que fue la conducta de la evitación, porque él pues evitaba siempre el incidente
o se relacionaba con la pérdida y culpa de la culpa y la pérdida de su hermana. Estaba la conducta de la autoculpa. Él siempre se culpó por la pérdida de su hermana y se sentía responsable por no haber obedecido a su mamá, porque la mamá decía, mira, pues que tuviera cuidado, y pues realmente él como que desobedeció y se fue sin su autorización. Está la conducta de la evitación social, porque él evitaba siempre hablar con sus amigos, con sus familiares. El sentimiento de culpa y de pensamiento pues no lo dejaba como tranquilo. De pronto nos preguntamos por qué él se mantenía en esta conducta, ¿sí? Desde el enfoque del condicionamiento operante, entendemos que estas conductas pueden ser consecuencia de que tienden a repetirse. Entonces él como que siempre vivía con su culpa, creció con la culpa, o sea, era algo que siempre lo atormentaba, ¿sí? Y por lo tanto la evitación se veía reforzada de forma negativa. ¿Qué significa esto? Que de pronto el refuerzo negativo ocurría cuando su conducta lo fortalecía y le permitía de pronto eliminar o evitar cualquier estímulo que fuera aversivo, ¿sí? En este caso, por lo menos, el estímulo aversivo es la incomodidad emocional, la ansiedad y el temor de que Javier sentía al estar en una situación confusa. Están los reforzadores de los castigos. En este caso, los reforzadores negativos era pues la evitación de la culpa y el dolor que él sentía ante las emociones que lo reflejaban y lo mantenían en una conducta de evitación, ¿sí? También estaban los castigos, que era la culpa y el dolor emocional que él sentía. Se sentía castigado, aunque pues de pronto no era así, su conducta lo hacía recordar el incidente y la pérdida de su hermano. Estaban también los condicionamientos del operante, ¿sí? Que son los condicionamientos aversivos en la sociedad y en la conducta de recordar el incidente con la culpa y el dolor emocional que le generaba este incidente y que lo hacía mantener en una conducta evasiva. Estaba el reforzamiento de la conducta de evitación. Él evitaba pues la culpa y el dolor, la emoción, pero esto le reforzaba cada vez pues como en los recuerdos, en la culpa, y él no podía salir de esta triste culpa, ¿sí? O sea, digámoslo así. Estaban también pues él tuvo que abstenerse a tomar también las tuvo que tomar algunas indicaciones terapeutas. Estuvo la terapia cognitivo-conductual, que fue una terapia que le pudo ayudar a Javier a identificar intentar cambiar sus patrones de pensamiento, la conducta negativa y pues la relación con el incidente. Está la exposición gradual, que fue una exposición a los estímulos que le generaban culpa y dolor emocional y pues que le podían ayudar a procesar sus emociones y a reducir su conducta. Estaba la reestructuración cognitiva. Esta reestructuración cognitiva pues le ayudaba a cambiar sus pensamientos, las creencias negativas sobre el mismo incidente. Pero también es importante destacar que la terapia solo la puede realizar un profesional de la salud mental capacitado en el contexto de un plan de un tratamiento más amplio. Y que tengamos presente lo que nos dice Fanny sobre la psicoterapia, que es sumamente importante en los casos que conocemos hoy en día. Por ejemplo, yo sigo las redes y hace poco todavía estoy haciendo un curso con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, donde se reportan muchas veces personas desde el conflicto armado. Y en todo el proceso que hacen, hasta de un tiempo para acá, más o menos unos 5 años, dentro de la búsqueda, pues empezaron a ingresar profesionales de la salud mental, haciendo énfasis en la psicoterapia. Trabajaban psicólogos, pero con especializaciones en comunitario y social, pero no en clínica, ni haciendo énfasis en la psicoterapia, y hasta hace un tiempo para acá comenzaron a implementarlo porque tienen una actividad que se llama La Ruta, y es que va una van por unos municipios específicos del país a recolectar pues pruebas o información de las personas. Entonces la gente se acerca y dice como, mi familiar desapareció hace tanto tiempo. A esa persona, si es una persona directa, le hacen una prueba de sangre, le toman una muestra pequeña de sangre para poder realizar con las bases de datos, analizar con las bases de datos que tienen de las personas que han encontrado, los cuerpos que han encontrado en fosas, en cementerios, sin identificar. Entonces hacen como ese análisis, y las personas cuando van y cuentan, entonces obviamente tienen que contar su historia, tienen que contar quién se desapareció, en qué momento, cómo fue, y usted cuántos años tenía, y son unas preguntas que muchas veces pueden ser muy técnicas, pero son muy duras también de responder para las personas que están en búsqueda de sus familias, porque pues es afrontar, y como le pasó a Cami, es echar para atrás y retroceder la historia, y esas mismas personas muchas veces son la esposa, la mamá, el hermano, los mismos hijos o hijas que están buscando a su familiar, a su padre o a su madre, y tienen pues obviamente que contar. Entonces las historias son muy crudas y muy duras. Nos sacaron en la madrugada, nos llevaron hasta cierta parte, pero solo se llevaron a mi papá y nosotros no supimos más. Son historias muy reales, como la que se lee, como el cuento que se lee en el libro de la comisión,
y muchas veces pues no tenían presente que para contar esas cosas había que hacer el acompañamiento psicológico porque pues las personas requerían el apoyo, la contención de lo que estaban contando, y hasta hace poquito fue que decidieron cómo implementarlo así de forma específica, que quien recibiera la información tuviera por lo menos un curso de primeros auxilios psicológicos para saber también cómo brindarle a la otra persona un poco de apoyo mientras contaba una historia dura en un espacio en el que también estaba buscando un familiar y que se desconocía de pronto, y que son historias que no encuentran a su familia hace 8, 10, 15, 20, 30 años, que eso es demasiado tiempo. Hasta hace poco lo implementaron, entonces ahí nos damos cuenta cómo la psicoterapia es de importante y cómo el tema de que esos procesos oportunos no se hicieron, porque pues, los procesos de paz no llevan todos los años que tiene Javier en este momento, el Javier que existir en alguna parte del país, ojalá no esté en el país. No, y tenaz, porque increíble que esas personas de hace 8 o 10 años que inicialmente vivieron eso, pues no hayan recibido ningún apoyo, ¿verdad? Muchas personas pienso que sí denunciaron y demás, pero de ahí para allá les ha tocado vivir esa situación solos, y de hecho, digamos, a ti se te muere un familiar y bueno, tú tienes que vivir el duelo, pero ya lo viste y sabes dónde está. Pero ahora enfrentarse con que al final no sabes ni siquiera qué pasó, qué le pasó, dónde está, o sea, es una situación muy compleja, se vive tenaz, dura, y no, en definitiva hay que tener acompañamiento, por supuesto que sí, eso sí es supremamente importante, así que no, me parece excelente que ya lo estén implementando y con profesionales pues preparados para este tema. Claro, y más que acá en este país, pues la salud mental psicológica específica de la psicoterapia sigue siendo un privilegio, sigue siendo un lujo. Ir a la EPS, porque por institución, yo que trabajo en el área de la salud clínica, tienes por cifra, porque las EPS finalmente son una empresa, en cumplir metas, cada EPS puede asignarle a un paciente al mes 3 citas máximo de psicología. Pero si tú necesitas 3 y el médico, y hay por ejemplo 2 médicos, una mañana y una tarde, y tiene agenda cada mes, pues no va a hacer una psicoterapia efectiva, porque cada mes no te va a funcionar que te vea. Y todo lo que pasa en el mes son de 1 hora, 1 hora y media. Exacto, son 45 minutos o 40 minutos muchas veces. Entonces, aún así se resume y ahí nos damos cuenta pues que no está el acompañamiento que se requiere de parte de las entidades de salud. Entonces, muchas personas acuden a los que ejercen de forma particular o a las entidades particulares para buscar el acompañamiento de psicoterapia, porque no en todas partes logran acceder a él. Claro, también quiero añadir que las personas que pasan por esto no tienen como ese conocimiento de que alguien les puede ayudar, ¿ya? Entonces para ellos también queda difícil saber a dónde acudir o qué herramientas les pueden servir para afrontar este proceso o este trauma o este trastorno que pueden llegar a generar con tanta violencia. A mí me gustó mucho el libro porque se mantuvieron como en la línea de lo que es, dejando las jergas, las palabras, tal cual sucede, o sea, ni le pusieron mucha ficción ni le quitaron, sino tal cual. Entonces eso hace que el lector también conecte con las historias que cuentan ahí. Algo breve que les quería pues contar sobre mis padres, porque mis padres, ellos son del campo, son de Ismina, Chocó. Ellos decidieron venir a Cali desde muy temprano, desde mi mami desde los 3. Y mi papi un poco más desde los 16, porque era pues complicado poder salir del pueblo y venir a la ciudad, para poder prácticamente romper con esas cadenas de violencia y de no oportunidades para sus futuros hijos o su futura descendencia. Muchísimos tuvieron que salir de los pelos para tener esperanza, porque creían que lo que vivía ahí es la realidad en todo el país. Entonces eso también hace que ellos se acondicionen a lo que viven día a día y lo normalicen, cuando no es así. Exactamente, y se obligan prácticamente a vivir y a salir adelante y a criar sus hijos de la mejor forma posible, porque sabemos que lo hacen de la mejor forma posible, pero es un hecho de que en definitiva hay muchas personas que no conocen la ayuda. Y eso es lo que pienso que ahora que ya está tan de moda todo el tema pues de la salud mental y todo esto, pues hace que muchas instituciones, inclusive hasta la GPS, lo que pasa es que lo que Fernanda dice es una realidad. Y para algunos será chévere ir cada 2 veces por allá al mes, pero para otros es tenaz, que lo necesitan mucho, entonces todavía es un lujo, en fin. Sin embargo, conozco de muchas instituciones, inclusive iglesias, que tienen como departamentos de salud mental gratuitos, instituciones, fundaciones. Entonces, pues bueno, digamos que cada vez está la ayuda un poco más cerca, que eso ya es un avance. Sí, hay más inclusión. Exactamente. ¿Listo? Bueno, yo creo que aquí dándole un poquito al cierre, porque creo que nos hemos extendido, pero eso es bueno. Es que es muy interesante el tema. Quiere decir que estamos muy juiciosas con la argumentación de este podcast.
Yo creo que después de conocer todo el caso de Javier, de analizarlo, de leerlo, de también sentirlo desde la experiencia de Cami, nos damos cuenta de lo importante que es entender por qué las personas actúan de cierta manera, por qué estos comportamientos, cómo los vemos, de dónde vienen. Las historias de las personas nos cuentan mucho en realidad, y eso muchas veces lo desconocemos. Tenemos la realidad tan cerca y sus formas de reaccionar y quienes los rodean y sus experiencias que no nos damos cuenta cómo es el proceso y cómo es el manejo que se requiere para poder ver cómo nuestras propias historias y experiencias nos han llevado a ser las personas que somos. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Javier específico, él que era un niño que es sobreviviente del conflicto armado junto con su mamá, con sus hermanos, con su hermano, y que tiene una historia en la que su hermana finalmente esa gestación no pudo terminar, pues nos damos cuenta cómo él es una persona que tiene unos parámetros específicos, unas actitudes específicas, las cosas que dice aún Javier siendo adulto, el tema de no querer tener hijos, muchas veces no viene de pronto de la ilusión o de las cosas que se le despiertan alrededor de la paternidad, sino del dolor, de la vivencia, de su experiencia, de sus formas. Creo que cuando entendemos eso podemos, pues, poder brindar las herramientas, acompañar, construir un ambiente más sano desde nuestras propias vidas y desde lo que elegimos permanecer. Él hoy en día ya es un adulto y sería importante también que como adulto pudiera tener la capacidad y las herramientas de cuestionar y decir, estos sentires sí son míos o vienen a través del dolor o vienen de esta experiencia tan cruda y tan cruel que experimenté cuando era un niño. Ojalá en algún momento pudiera tener ese cuestionamiento, pero pues no lo sabemos, pero sí sabemos que hay muchas historias como Javier y nos deja pues impactadas este tema. Además, cuando lo vemos desde una mirada terapéutica, pues nos damos cuenta que es fundamental aplicar estrategias basadas en la evidencia, como la exposición, el tema de lo que decía un poco Camila, ¿no? Cómo se desestabiliza una persona de forma sistemática y también cómo el entrenamiento y el afrontamiento emocional, todo lo que le pasaba, lo que nos contaba Mari, todo lo que le pasaba a él en el rango de un día que se volvió una rutina, todo lo que era despertarse, el conteo de los vecinos a las 5 para adentro, todos para la escalera, pasar la noche ahí escuchando las balas y los helicópteros, amanecer y volver al conteo y llevar todo el tiempo así, ir al colegio que la mamá lo recogiera porque si no lo recogían podían llevarlo porque podía ser reclutado. A mí me parece que podíamos extendernos muchísimo más, pero pues hay que poder encontrar una dualidad dentro de la información que se nos da y tenemos bastante para seguirle de largo, pero hasta el momento creo que hemos hecho un buen análisis académico de esta información. ¿O ustedes qué piensan para cerrar? Sí, en definitiva sí, además porque pienso que ahora pues que nos estamos formando en el área de la psicología es bastante importante tener en cuenta realmente el contexto que llevó al paciente a sentarse ahí frente a nosotras en algún momento, ¿no? En un consultorio, si es que decidimos irnos por el área clínica, porque en definitiva los temas más puntuales como la culpa, porque él menciona también que esa culpa de no haberle hecho caso a su mamá y haberse llevado la bicicleta, que se le quedó allá, que la dejó tirada, o sea, todas esas cositas van haciendo de a poco que la culpa se vuelva así, luego lo de la hermana, luego, o sea, tenaz. Entonces eso, y saber escuchar y entender que lo que dice Fernanda es absolutamente así. Usted es lo que ha vivido, usted es ahorita mismo lo que vivió, sea en su infancia, sea en su adolescencia, sea en su adultez temprana, pero en definitiva usted ahorita a donde lo va a llevar, sea una terapia o sea otras cosas que a veces no son las más chéveres, porque nos encontramos también con que esas personas a veces los desenlaces son muy tristes, en definitiva son resultados de lo que vivieron, así que poder lograr que una persona descubra a través de muchas estrategias bien interesantes que tiene la psicoterapia, la psicología clínica y demás, pues sería magnífico. Esa es la idea, que todos pudiésemos en algún momento sentarnos frente a un terapeuta, frente a un psicólogo y poder decir, bueno, mi historia es esta y vamos a trabajarla así. Pienso que esa es de las conclusiones más importantes y que hay que, como dice Cami, hay que aterrizarlo, hay que entenderlo así y poder compartir con aquellas personas que de pronto se acostumbraron a vivir, pero que ahora tienen otras alternativas. Esa sería la idea primordial. Exactamente. ¿Qué piensa Fanny de nuestro cierre ya para dejarlo ir? Que ya, a Cami ya se le resecó la garganta, yo estaba tomando agüita. Bueno, yo diría que es crucial de pronto reconocer el tema y no dejarlo a un lado, o sea, no minimizarlo, porque pues de pronto, aunque pues de pronto hay personas que le han pasado casos peores, pero de pronto han sabido de pronto buscar la ayuda para poder sobresalir o para salir adelante. Pero como ustedes decían, de pronto no todas las personas tenemos la oportunidad o la tienen, porque gracias a Dios pues no he conocido pues, esos conflictos, de poder ser escuchados, ¿sí? Y de poder tener el apoyo emocional, social, hasta económico, ¿sí? Porque hoy en día, bueno, de pronto todos no contamos con una EPS, todos no tenemos los recursos económicos para ser escuchados, para que nos den un apoyo, una manito realmente en el diario vivir. Y pues sí, o sea, como ponernos de pronto en esta situación
de pronto como en apoyo. Exactamente. Así que bueno, ya para darle el cierre a nuestro análisis, agradecemos muchísimo la intervención de nuestras compañeras. Gracias a las personas que ojalá nos escuchen, que nos van a escuchar. Esperamos que esta reflexión haya servido como también un medio de impactar las realidades de otras personas que no están muy lejanas de las nuestras y que bueno, haya sido un espacio de bastante aprendizaje junto al nuestro, que estoy segura que cada una de acá, desde 4 partes distintas del mundo, porque Cami es internacional, hemos hecho nuestra tareita y nuestro trabajo bien analizado. Sí, así es, chicas. Entonces, bueno, esperamos poder tener otro episodio bien interesante acerca de todo esto y poder tener la oportunidad de seguir hablando. Entonces, adiós, un abrazo, que estén muy bien, que tengan feliz descanso. Chao. Chao Cami, chao Juanicita, adiós Fer. Gracias por este espacio. Chao, feliz descanso.